La función es igual a 0, entonces... Hola a todos, en este video vamos a resolver algunos ejercicios de la sección 3.4 del libro Tomás Cálculo en una variable. Vamos a comenzar por el ejercicio 8. Tenemos movimiento de una partícula. En el instante t mayor o igual que 0, la velocidad de un cuerpo que se desplaza a lo largo del eje horizontal x está dada por b igual a t al cuadrado menos 4t más 3. Tenemos que determinar, por un lado, la aceleración del cuerpo en cada instante en el que la velocidad es 0. Además, tenemos que responder cuándo se desplaza el cuerpo hacia adelante y cuándo se desplaza hacia atrás. Además, ver cuándo aumenta la velocidad del cuerpo y cuándo disminuye. Para eso, entonces, primero tenemos la función, una b de t igual a t cuadrado menos 4t más 3, definida para t mayor o igual que 0. Lo primero que tenemos que hacer es determinar la aceleración del cuerpo en cada instante que la velocidad es 0. Entonces, por un lado necesitamos la aceleración, ¿sí?, que es derivar, nos va a quedar 2t menos 4. Y por el otro tenemos que calcular esta aceleración cuando b de t sea igual a 0. Entonces, esto es lo que primero que tenemos que resolver. ¿Cuáles son los t sub 0 que hacen que la velocidad sea 0? Y para esos t sub 0, evaluarlos en la aceleración. Entonces, b sub t es igual a 0 si y solo si reemplazamos acá arriba y nos queda 0 es igual a t al cuadrado menos 4t más 3. Esto es una ecuación cuadrática igualada a 0 y la podemos resolver usando la resolvente, ¿sí? Entonces, esto nos va a dar dos valores. Esto pasa si y solo si t es igual a 1 o t es igual a 3. Entonces, lo que tenemos que hacer es tenemos que calcular la aceleración para estos dos valores de t. Por un lado, en el inciso A nos pide entonces calcular la aceleración del cuerpo en cada instante en que la velocidad es 0. Entonces tenemos la velocidad es 0 si t es igual a 1 o t es igual a 3. Entonces, ahora calculamos la aceleración en 1, reemplazamos acá arriba, nos queda 2 por 1, 2, menos 4, menos 2. Y la aceleración en 3 nos queda 4 por 2, 3 por 2, 6, menos 4, 2 positivo. Entonces ahí tenemos la aceleración en los dos valores que hacen que la velocidad sea 0. Ahora tenemos que calcular cuándo se desplaza el cuerpo hacia adelante y cuándo se desplaza hacia atrás. Cuando el cuerpo se desplaza hacia adelante, la velocidad es positiva, y cuando el cuerpo se desplaza hacia atrás, la velocidad es negativa. Para esto nos conviene analizar un poco cuál es esta función, ¿sí? Esta función que nos da la velocidad. Entonces queremos ver cuándo es positiva, cuándo es negativa. Tenemos una parábola que se hace 0 en t igual 1 y en t igual 3. Entonces vamos a hacer un bosquejo de esta función, ¿sí? Nos interesa en particular a partir de t mayor que 0. Sabemos que esta parábola, cuando t vale 0, vale 3. Y sabemos que en 1 y en 3 la función es igual a 0. Entonces,
Además sabemos que la función abre para arriba porque el coeficiente correspondiente a la t al cuadrado es 1 positivo, ¿sí? Y seguramente va a tener su vértice en 2. Entonces, esta función hace algo así, ¿sí? Es un estimado, no sé cuánto vale, no evalúe cuánto vale en 2, pero esta es la estimación. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Dijimos que teníamos una partícula, ¿sí?, que se mueve a lo largo de un eje horizontal X, ¿sí? Entonces, cuando la velocidad sea positiva, la partícula se va a mover a la derecha, y cuando la velocidad sea negativa, la partícula se va a mover a la izquierda. Si la velocidad es 0, la partícula se mantiene constante. Entonces, ¿qué podemos ver del gráfico de la velocidad que acabamos de hacer? Podemos ver que la velocidad es mayor o igual que 0, ¿en qué intervalo? En el intervalo 0, 1, ¿sí?, en este primer intervalo, y a partir de 3, ¿sí?, unión desde 3 a infinito. Y la velocidad es menor o igual que 0, es decir, que la partícula se desplaza hacia la izquierda en el intervalo 1, 3. En este caso pueden tomar los valores abiertos o cerrados de los intervalos. ¿Por qué? Porque en un segundo en particular, la partícula no se puede evaluar la velocidad en un momento en particular, uno necesita un intervalo de tiempo, entonces pueden tomar todos los intervalos abiertos o cerrados. Lo que importa es la longitud del intervalo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que en estos intervalos 0, 1, unión de 3 a infinito, la velocidad es positiva, entonces la partícula se desplaza hacia la derecha, y cuando la velocidad es negativa en el intervalo 1, 3, la partícula se desplaza hacia la izquierda. La siguiente pregunta en el inciso C dice cuándo aumenta la velocidad del cuerpo y cuándo disminuye. Cuando aumenta la velocidad y cuando disminuye, lo que nos está preguntando es el signo de la aceleración, ¿sí? Cuando aumenta la velocidad, la aceleración es positiva; cuando disminuye la velocidad, la aceleración es negativa. Entonces lo que vamos a hacer es analizar, ¿sí?, la aceleración. Entonces, en el inciso C tenemos la aceleración, que era 2t menos 4, ¿sí? Y cuando aumenta la velocidad, la aceleración es positiva, y cuando disminuye la velocidad, la aceleración es negativa. Entonces, en este caso vamos a graficar la aceleración. Si t es igual a 0, nos da menos 4, y para t igual 2, ¿sí?, esto nos va a dar 0. Entonces, la aceleración definida para t mayor o igual que 0 nos va a dar esto. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Podemos ver que en el intervalo 0, 2, a de t es menor o igual que 0, ¿sí? Entonces, la velocidad disminuye, y en el intervalo 2 a infinito, a de t, la aceleración es mayor o igual que 0, y por lo tanto la velocidad aumenta. Con esto concluye este ejercicio. Pasamos ahora al ejercicio 10. En este ejercicio tenemos el movimiento de un proyectil en la Luna. Se lanza una roca verticalmente hacia arriba desde la superficie lunar a una velocidad de 24 metros por segundo, aproximadamente a
86 kilómetros por hora. La roca alcanza una altura de S igual a 24t menos 0,8 t cuadrado metros con t en segundos. Entonces tenemos que, por un lado, determinar la velocidad y la aceleración de la roca en cada instante t. Por otro lado, tenemos que analizar cuánto tarda la roca en llegar a su punto más alto, qué altura alcanza la roca, cuánto tarda la roca en alcanzar la mitad de su altura máxima y cuánto tiempo permanece la roca en el aire. Entonces, en primer lugar, tenemos una función, la función posición s de t igual a 24t menos 0,8 t al cuadrado. ¿Sí? Entonces se lanza la roca en t igual 0. ¿Sí? Entonces tenemos t mayor o igual que 0 y sabemos que b en 0 es 24 metros sobre segundo. Entonces, tenemos que calcular primero la velocidad y la aceleración de la roca en el instante t. Tenemos que la velocidad es la derivada de la función posición, entonces nos va a quedar 24 menos 2 por 0,8, 1,6t. ¿Sí? Acá podemos ver que b en 0 nos va a dar 24, que es lo que tiene que dar. Y necesitamos calcular la aceleración además. La aceleración va a ser a de t, vuelvo a derivar y me queda menos 1,6. ¿Sí? Fíjense que esta, menos 1,6, como nos aclara el ejercicio, al ser un movimiento verticalmente hacia arriba y estar en la superficie lunar, este 1,6 es la aceleración debida a la gravedad lunar. ¿Sí? Entonces tenemos la velocidad y la aceleración en este caso, que es lo que nos pide el inciso A. El inciso B nos pregunta cuánto tarda la roca, qué altura alcanza la roca, el inciso C, y cuánto tarda el inciso B en llegar a su punto más alto. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar el máximo de esta función, ¿sí? Es una parábola. Esta parábola lo podemos escribir, S de t es igual, podemos sacar factor común, menos 0,8 t, y nos va a quedar 24 dividido menos 0,8, que es menos 30, t menos 30. ¿Sí? Si sacamos factor común menos 0,8t, podemos reescribir el s de esta forma. ¿Qué nos está diciendo esto? Que S de t es igual a 0 si t es igual a 0 o t es igual a 30. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, lo que nos está diciendo esta función es una parábola que abre hacia abajo, en 0 vale 0 y en 30 vuelve a valer 0. Entonces, como es una parábola, sabemos que el vértice se va a dar en el punto medio entre las dos raíces, en este caso, porque tiene dos raíces. Entonces, sabemos que cuánto tarda la roca en llegar a su punto más alto. La roca tarda t igual 15 segundos. ¿Y cuál es el punto más alto? Bueno, voy a tener que reemplazar S en 15, ¿sí? Y eso nos va a dar la altura. Si ustedes resuelven esto, les va a quedar que la altura es 180 metros a los 15 segundos. Este es el inciso C. Ahora, el inciso D nos pregunta cuánto tarda la roca en llegar a la mitad de su altura máxima. Entonces, si la altura máxima es
de 180 metros, lo que queremos saber es en qué momento, para qué valor de S, para qué valor de T, S de T nos da 90, que es la mitad de su altura máxima. Entonces vamos a resolver esta ecuación. Nos queda 90 es igual a 24T menos 0,8T cuadrado. Esto nos da una ecuación cuadrática. ¿Sí? Tenemos menos 0,8T cuadrado más 24T menos 90. De nuevo, tenemos una función cuadrática que la podemos resolver con la resolvente y esto nos va a dar dos valores. ¿Sí? Por un lado, tenemos T1 igual a 30 menos 15 raíz de 2 sobre 2, esto es aproximadamente 4,393 segundos. Y por el otro lado tenemos T sub 2, que es obviamente 30 más 15 raíz de 2 dividido 2, y esto es aproximadamente 25,6 segundos. Como el ejercicio me pregunta cuánto tarda, acá tenemos 180 y queremos saber cuánto tarda en llegar a los 90, ¿sí? Obviamente la roca va a llegar dos veces a los 90. Primero va a crecer hasta los 90, va a seguir aumentando su altura hasta los 180, después, y cuando empieza a decrecer va a volver a pasar por la altura de 90. Lo que nos está pidiendo el ejercicio es la primera vez, porque nos está diciendo cuánto tarda en llegar a los 90, a la mitad de su altura. Entonces, la respuesta correcta en este caso es T igual T sub 1, ¿sí? Entonces tarda T sub 1 igual a 30 menos 15 raíz de 2 sobre 2, que es aproximadamente 4,393 segundos en llegar a 90 metros. Y vuelve a pasar por los 90 metros aproximadamente a los 25,6 segundos. Por último, en el inciso E nos pregunta cuánto tiempo permanece la roca en el aire, y como vimos, la roca tarda 30 segundos en volver a la altura cero. Entonces, eso es exactamente lo que está la roca en el aire, 30 segundos. Pasamos ahora al siguiente ejercicio. Pasamos al ejercicio 16. En este caso tenemos una partícula P que se mueve en la recta numérica, que se ilustra en el inciso A, ¿sí? Tenemos la partícula P que se puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Y el inciso B ilustra la posición de P en función del tiempo, ¿sí? El valor que toma en función del tiempo. Entonces, tenemos que responder a partir de estos gráficos cómo se mueve, cuándo se mueve P hacia la izquierda, cuándo se mueve a la derecha y cuándo se queda quieto, y graficar la velocidad y la rapidez de la partícula, donde estén definidas, ¿no? Entonces, tenemos el gráfico S en función del tiempo, ¿sí? Que es el gráfico del inciso B, que nos muestra la posición de P en función del tiempo. Entonces vemos que en el tiempo cero, ¿sí? En el tiempo cero tenemos que la partícula está en el punto cero hasta en el primer segundo. La partícula crece, se mueve a la derecha, ¿sí? Para llegar desde 0, ¿sí? Hasta 2. Llega hasta 2 en el primer segundo. Entre el segundo 1 y el segundo 2 se queda en 2. ¿Sí? Me quedo acá un segundo. Entre el segundo 2 y el segundo 3 pasa del segundo del lugar 2, retrocede hasta el menos 2. Entonces del 2 después
se va hasta el menos 2. Se queda entre el segundo 3 y el segundo 5 en este punto del menos 2 y después del segundo 5 al segundo 6 sigue retrocediendo hasta el valor menos 4. Entonces después se queda un rato acá y después va hasta el menos 4. ¿Sí? Olvídense de que acá está el 0 porque no lo tuve en cuenta. Puse el 0 acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Desde el segundo 0 arranca en el 0. En un segundo va hasta el 2. Se queda un segundo en el 2. Después, en un segundo, retrocede hasta el menos 2. Se queda 2 segundos en el menos 2. Y en el último segundo retroceder hasta el menos 4. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es escribir todo eso. Entonces, del segundo 0 al 1, tenemos que se mueve hacia la derecha desde el 0, desde el x igual 0 al x igual 2. Entre el segundo 1 y 2 se queda quieto, ¿sí? No se mueve, no se mueve. Del segundo 2 al 3 se mueve hacia la izquierda, desde x igual 0, perdón, estaba en el x igual 2, desde x igual 2 a x igual menos 2. Luego, del 3 al 5 no se mueve de nuevo. Y de 5 a 6 se mueve de nuevo hacia la izquierda desde x igual menos 2 a x igual menos 4. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se mueve P hacia la izquierda? P se mueve hacia la izquierda para T en el intervalo 2, 3, unión 5, 6. Por un lado. Por el otro, ¿cuándo hacia la derecha? P se mueve hacia la derecha en solo el primer intervalo, 0, 1. Y P está inmóvil en dos intervalos. Primero en el intervalo 1, 2, unión en el intervalo 3, 5. Ahora lo que tenemos que hacer es graficar la velocidad y la rapidez de la partícula. Entonces, lo que tenemos que hacer es, a partir de la gráfica de la función, graficar la velocidad. Entonces tenemos la gráfica de S y vamos a calcular la gráfica
de la derivada. Entonces tenemos para el inciso B, yo lo voy a hacer chiquitito acá porque si no, no veo la gráfica. Y lo que tenemos es de los puntos desde el 1 hasta el 6. Entonces tenemos desde el 0 hasta el 1 la pendiente de la recta es 2, ¿sí? De la función. ¿Por qué? Porque desde el 0 hasta el 1 la función va desde el 0 hasta el 2, entonces se desplaza una unidad y sube 2. Entonces la pendiente de esa recta, ¿sí?, es 2, ¿sí?, que es la derivada. Desde el 1 hasta el 2 no se mueve, ¿sí? Entonces la derivada de la constante es 0. Acá voy a tener que hacer los puntitos abiertos, ¿sí?, porque son todos segmentitos, no es derivable ni en 1 ni en 2, ¿sí? Desde 2 hasta 3, la función decaía, iba desde 2 hasta menos 2, entonces en una unidad de 2 hasta 3 decaía 4 unidades, entonces la pendiente de la recta es menos 4, ¿sí? Entonces desde 2 hasta 3, sin considerar los extremos, la derivada de la función posición vale menos 4. Desde 3 hasta 5 vuelve a valer 0 porque la función no se mueve, la partícula no se mueve. Y desde 5 hasta 6, la función pasa desde menos 2 hasta menos 4, entonces en una unidad baja 2, entonces la pendiente es menos 2. Desde 5 hasta 6, la función vale menos 2, sin considerar obviamente los extremos. Acá en este caso el 6 lo puedo considerar porque se puede hacer la derivada por izquierda, que es donde está definida. Esta sería entonces la velocidad con respecto al tiempo. Si ahora quiero calcular la aceleración, ¿sí?, como la velocidad son todas constantes, la aceleración va a ser siempre 0, porque la derivada de todas estas constantes es 0, pero va a estar definida donde la velocidad está definida. Entonces, va a estar definida de 0 hasta 1, en 1 tengo un agujerito, hasta 2, en 2 tengo un agujerito, vale 0 hasta 3, que tengo un agujerito, ahora vale 0 hasta 5, que tengo un agujerito, y vale 0 hasta 6. Entonces, de esta forma tenemos la aceleración en función del tiempo. Y con esto concluye este ejercicio. Pasamos ahora al ejercicio 22, que es el último ejercicio que vamos a resolver de esta sección. En el ejercicio 22 tenemos lo que nos dice es: la siguiente gráfica muestran la posición de S, la velocidad y la aceleración con funciones del tiempo de un cuerpo que se desplaza en una recta coordenada. Entonces lo que tenemos que justificar es cuál gráfica es cuál, ¿sí? Cuál es la función posición, cuál es la velocidad y cuál es la aceleración. Entonces tenemos tres funciones. Si encontramos la función posición, su derivada va a ser la velocidad y la derivada de la velocidad va a ser la aceleración. Entonces tenemos que ir buscando cuál es la derivada de cuál, ¿sí? Entonces, vamos a ir analizando cuál sería la derivada de cada una de estas funciones. Entonces, vamos a mirar primero la función A.
Entonces, si yo tengo la función A, fíjense que la función A, todas están definidas a partir del 0, y la función A siempre, ¿qué podemos ver? Podemos ver que la función A siempre crece. Eso nos va a dar información sobre su derivada. ¿Por qué? Si la función A crece, ¿qué es lo que va a pasar con su derivada? La derivada va a ser siempre positiva. Y acá no estamos viendo ninguna función que sea siempre positiva, ¿sí? Tenemos la función B que es siempre negativa, la función C que es siempre negativa y la función A que tiene parte positiva y negativa. Entonces, supongamos que esta es una función f, ¿sí? F' no es ni A, ni B ni C. Ni B ni C. Entonces, ¿qué me estaría indicando si ninguna de las derivadas es esto? Probablemente la función f del inciso A, f de t, sea la aceleración, porque la derivada no se corresponde con ninguna otra gráfica. Ahora, pasamos a el ejercicio, a la función b. Vamos a llamar que esta función b es una función g. ¿Sí? Acá tenemos una f de t y una g de t. Entonces, analicemos quién sería la derivada de g de t. Fíjense, tenemos que la función g de t es siempre negativa y se mantiene decreciente hasta este valor. Se mantiene decreciente y luego crece hasta llegar al 0. Entonces, ¿qué podemos decir de esta función? Que en este intervalo su derivada debería ser negativa porque decrece y en este intervalo su derivada debería ser positiva porque luego la función crece. Entonces, claramente la derivada de la función g es la función f, ¿sí? Entonces tenemos que g' de t, la derivada de la función b, es la función f de t, que es la función a. Entonces, si yo derivo la función que se llama b mayúscula, me va a dar la función a mayúscula. Entonces, si la función a es la aceleración y la función b satisface que la derivada de b es a, entonces la función que corresponde a g es la velocidad, ¿sí? Tenemos que g de t es la velocidad. ¿Por qué? Porque si yo derivo g, me queda la derivada de la velocidad, que es la aceleración, tal como teníamos acá. Entonces, no me queda otra que la función c, vamos a llamarla h de t, sea la función posición. Vamos a analizar si su derivada es efectivamente la función que llamamos g en x. Entonces, fíjense que en este caso tenemos que la función siempre se mantiene decreciente, ¿sí? La función llamada c mayúscula, que nosotros llamamos h de t, siempre se mantiene decreciente, por lo tanto, su derivada tiene que ser siempre negativa, como la función b, pero además podemos sacar información sobre su siguiente derivada, pero bueno, no es necesario. Podemos concluir que la función h de t es la función posición. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo, como la función es siempre decreciente, la derivada me queda negativa y la única función que es siempre negativa es la función del inciso b.
Entonces, con esto podemos concluir que la función h de t es la función posición s de t porque verifica que s' de t me da la función velocidad y la derivada de b de t, ¿sí? Sabemos que es la función aceleración. Entonces, la función posición, s de t, función posición, es la función c, b de t, la velocidad, es la función llamada v, y a de t, la aceleración, es la función llamada a. Con esto concluyen los ejercicios de esta sección.